Juan 11:25, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Todo el que en él cree, en mí cree, aunque muera, vivirá. Ese es uno de los versos más importantes hoy. Dice el Señor, yo soy la resurrección, yo soy la vida. No importa dónde estés, qué situación estés, Él es la resurrección, Él es la vida. Todo el que muere, aunque muera, todo aquel que muera, vive porque cree en mí. El triunfo de la cruz y el poder de la resurrección. Hermanos, Satanás manipula al mundo utilizando el poder de la muerte. Todos conocemos a alguien que tiene un temor terrible a la muerte. Una pregunta, ¿tienes tú miedo a la muerte? No quiero que levanten la mano, pero si tienes temor a la muerte, te voy a dar la palabra que necesitas oír hoy. Solo tienen temor a la muerte aquellos que no tienen una relación con Jesús. Cuando tú conoces a la persona que está enseguida de ti, a tu esposo, a tu esposa, cuando tú la conoces, te sientes seguro con esa persona porque va contigo donde quiera que vayas, te acompaña en los tiempos malos, en los buenos, te casaste por buenas o por malas, te sientes seguro con esa persona. Ojalá que así sea. Entonces, si tenemos un Dios, hay que conocerlo para que te sientas seguro de lo que estás haciendo. Amén. Jesús murió, resucitó al tercer día, y lo mismo que hizo Él es para nosotros. Vamos a resucitar con Él, si no viene antes. Vamos a resucitar. Todos aquellos que murieron en Cristo se van a levantar el día que venga Cristo en las nubes. Esa es la esperanza que tenemos, hermano. Si Cristo no hubiera resucitado, esto no serviría de nada, de nada. Los milagros que hizo no servirían de nada porque tú has visto milagros y ¿qué? Sigue siendo la misma persona. Necesitas una relación con Dios nuestro Señor para saber quién es Él, para saber si Él resucitó. Pues yo voy detrás de Él también para resucitar en mi último día. Amén. Amén. Todos los seres humanos, hermanos, sin excepción, a no ser que venga Cristo, sin excepción, muere. Romanos 6:23 dice, por cuantos todos pecaron y porque la paga del pecado es la muerte. Necesitamos, el mundo necesitaba a alguien que nos salvara del poder de la muerte. Dios Padre tanto amó al mundo que mandó a su único Hijo a morir por nosotros, que aquel que en Él crea tendrá vida eterna. No dice que te vas a quedar en el pozo. No dice ahí te vas a quedar por años y años y años. No, dice tú vas a tener vida eterna conmigo. Cuando alguien muere, su alma va a un lugar llamado infierno. Voy a explicar. Un lugar llamado infierno que retiene a los muertos. Eso está en Lucas 16:23. Escuchen, la puerta del infierno solo es entrada. Ese sign que está ahí, exit, salida, no existe en el infierno. Todo lo que hay es entrada. Nadie sale. Si tú caes ahí cuando mueres, ahí te vas a quedar. Nadie te va a sacar de ahí. Nadie. Por eso, hermanos, aquí tenemos la opción de poder ir con Jesús o ir derecho al infierno, a un lugar temporal hasta que seas juzgado para siempre. No hay salida. Es decir, quien entra allí no sale. Sin embargo, Jesús venció a la muerte, pues en Él está el poder de la resurrección. Él es el poder que estoy hablando ahora. El poder de la resurrección que nadie puede darte en este mundo. Nadie. No importa quién sea, ni los budas, ni los ideólogos, ni ningún Dios. Todos son falsos. El único que resucitó fue Jesús. Amén. Es el único. En Él ponemos toda nuestra confianza, nuestra fe, el destino de nuestros hijos. Él no estaba bajo los poderes del mundo, por eso su obra rompió el poder de la muerte. Voy a leer Hebreos
Hebreos 2, 14 y 15. Tengo varias escrituras, se las voy a leer rápidamente. Hebreos 2, 14. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía, es pasado, no es presente, no es futuro, tenía el poder sobre la muerte. ¿Qué quiere decir? Que ya no lo tiene Satanás. Ya se pasó eso. Jesús venció a la muerte, resucitó para darte vida a ti. No importa quién seas, qué pecado hayas cometido, en qué situación estés, tienes una vida eterna con Jesús. Denle un aplauso a Jesús. Gracias, Señor, por ese acto que hiciste. Dios es santidad y justicia. Por amor a nosotros, Él envió a su Hijo en forma humana para salvarnos. El Señor Jesús fue engendrado por María, por obra del Espíritu Santo, se hizo un hombre de carne y hueso, como nosotros, para salvarnos, pero sin pecado. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo. Ya está leído. Dios es santidad y justicia. Por amor a nosotros, Él envió a su propio Hijo. Muy bien. En la carne del hombre, hermanos, vive el pecado, pero en la carne del Señor Jesús no hay pecado. Por eso el Señor Jesús, cuando fue crucificado, se llevó a la cruz todos tus pecados, todos nuestros pecados. Vamos a ver Romanos 23. No, es Romanos 8:3. Romanos 8:3. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros, los pecadores, tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Ya no tiene dominio el pecado sobre nosotros. Dios lo ha vencido. Asimismo, por su preciosa y pura sangre, Él nos rescató y proveyó el perdón de los pecados. Vamos a ver 1 Pedro. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes, mucho antes de comenzar el mundo. Pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. Asimismo, por su preciosa sangre, Él nos rescató y nos sacó de las garras del infierno. Ya no necesitamos, hermanos, tenerle miedo al infierno o a la muerte. En la cruz, el Señor Jesús triunfó sobre el demonio y lo destruyó. Amén. Satanás pensó que al morir Jesús en la cruz se iba a convertir en su rehén, o sea, que lo iba a tener en su poder. Pero ¿cuál fue la sorpresa que se llevó cuando Jesús resucitó al tercer día y abrió una salida al romper las puertas del infierno y de la muerte? Ese, hermanos, es el poder del Salvador que nos arrebató de las garras del diablo y nos dio la salida a la maldición que existía por miles de años y ejercía sobre la humanidad, sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Gloria a Dios. Ese es el poder salvador
de la vida de resurrección. Esta es la obra gloriosa del Señor, el haber resucitado. Si tú crees en la obra redentora del Señor, también debes creer que tu carne, o sea, la persona que antes eras, y tus pecados fueron clavados en esa cruz. Cristo resucitó entre los muertos. La muerte no tiene dominio sobre nosotros, hermanos. Romanos 6. Romanos 6. El 5 en adelante. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Otra vez. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Pónganse eso, grábense eso en su corazón, hermanos. No tengan miedo cuando vean a una persona enferma. Llévenle la palabra de Dios y léanle esto para que le des ánimo a esa persona en morir en paz. Cuando tú tengas dudas, lee la palabra de Dios. Si no lees la palabra, ¿de qué sirve, hermanos, que vengas a la iglesia los sábados o domingos si no lees la palabra de Dios? Este es el libro que te enseña a vivir como Dios quiere. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos, hermanos. Ya no somos esclavos del pecado. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, al fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Palabras, hermanos, que nos animan a seguir delante, nos animan en medio de enfermedades, porque dices tú, no importa qué pase, la solución está en Cristo. Voy a morir aquí, pero este es un lugar pasajero. Este mundo donde estamos es un pasajero, 70, 80, 90 años. No es nada comparado con una eternidad con Cristo Jesús. Nada, ni 1%, ni medio por ciento, no es comparado en nada con una eternidad con Dios nuestro Señor. Alabado sea el Señor. Habemos muchos cristianos, unos débiles y unos fuertes. Pero los más fuertes y poderosos son aquellos que tienen una relación con Dios. Esos son los fuertes. Cristianos sabemos muchos, y los vemos casi todos los días, vemos a un cristiano. Pero solo si tienes una relación con Dios nuestro Señor, por tus oraciones, inmediatamente se da uno cuenta quién tiene relación con Dios. Porque tus oraciones, ahí estás ferviente. Si tú te encierras en tu cuarto y le pides al Señor que te dirija en ese día, le pides por el hermano o la hermana, entonces tienes una relación porque sabes que Él contesta a su tiempo. Solo los que tienen una relación con Dios, no un Dios muerto, no un Dios histórico, no solo un Dios de texto, no solo un Dios de palabra, sino una relación con Dios resucitado. Eso es lo que necesitamos, no de texto, sino relación con Dios, que hables con Él, que le digas tus problemas, que le digas tus felicidades, que le digas todo lo que está pasando en la vida, como un padre quiere saber lo de su hijo. Así es el Señor.
solo con Dios resucitado que vive dentro de nosotros, el que venció el poder más grande que había contra nosotros. ¿Cuál era el poder más grande, hermano? La muerte. Era el poder más grande y el pecado era lo más grande que tenía el hombre en la humanidad. No había una cosa más grande más que esa. Por eso a los faraones de aquellos tiempos los enterraban con barcos, con sus joyas, con sus criados, los enterraban con todo y todo para que se fueran a otra vida y ahí sí tuvieran todo. Pero hijo de Cristo, conmigo tienen todo y en Él nos basamos nuestra vida diaria, nuestra vida futura, la vida de tus hijos. Todo está basado en lo que tú creas, hermano, en lo que hay en tu corazón, en lo que salga de tu boca para animar a la persona, a tus hijos, para levantar al hermano. Lo que salga de tu boca, hermano, es lo que levanta el nombre de Jesús. Hoy la muerte, hermano, es una circunstancia pasajera. Otra vez, circunstancia pasajera. Entendamos bien eso. Es algo que pasa, así como naciste, así vas a morir. Viviste, vas a morir. Comiste bien, fuiste pobre, fuiste rico, vas a morir, no importa qué, si no viene Jesús antes. Por eso nos dice el Señor, el que cree en mí vivirá. Que eso levante tu día cada vez que salgas a trabajar, cada vez que tengas una situación difícil, cada vez que veas que nadie te hace caso. Acuérdate que el Señor está listo a oír lo que hay en tu corazón. No debes de tener duda ni temor alguno. Pon tu fe y la esperanza en Jesús, para que cuando cierres tus ojitos en este mundo, aquí en la tierra, y los abras en el cielo, fíjense, ¿quién va a recibirte con los brazos abiertos? ¿Y cuáles son las palabras que queremos oír cuando abramos nuestros ojos en el mundo? Cuando abras tus ojos, ¿quieres oír esto? Mateo 25. Mateo 25, 21. El amo llenó de elogios a su siervo y le dijo, estas son las palabras que queremos oír cuando estemos en presencia de Dios. Bien hecho, mi buen siervo, fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. ¿De qué está hablando el Señor? Dice, esta pequeña cantidad. Claro, nos da una parábola del Señor de que había dado a varias personas, a 3 de ellos, diferentes cantidades de dinero para que lo invirtieran. Y eso pues no había dado a mí nada el Señor así. Pero cómo no, hermano, fíjate bien todo lo que tienes ahorita. Amén. Y dices tú, pues tengo muy poco, pues qué bueno, dale gracias al Señor, amén. Porque de eso es lo que está hablando aquí. Si te diera mucho, mucho te va a pedir. Si te da poco, poco te va a pedir a ti. Porque cada uno de nosotros tiene sus dones. Cada uno de nosotros Dios te da lo suficiente peso para que lo mantengas. No te dio más de lo que no puedes mantener. No te dio menos para que te mueras de hambre. Eres una persona salva por Cristo. Tienes toda una eternidad con Jesús. ¿Qué más queremos? Allí vamos a caminar las calles de oro. Vamos a andar con los ángeles. Vas a conocer a tus antepasados, a tus padres si no los tienes, a tus hermanos, todas aquellas personas que fueron antes que tú, allí van a estar. Y cuando tú abras los ojos, es lo que dice el Señor. Bien hecho, mi buen siervo, has sido fiel en administrar, digamos, tu vida. Aquí dice pequeña cantidad. Has sido fiel en administrar tu vida. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Y luego lo que dice enseguida, ven a celebrar conmigo. Amén, gloria a Dios. Así como nosotros celebramos
carne asada, todo eso, cuando tenemos gusto, cumpleaños, así nos va a decir el Señor, cuando abras tus ojitos en el cielo y veas su presencia, dice, ven a celebrar conmigo. Bien hecho, fiel. Dice el 22, se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo, amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. ¿Cuántas almas has ganado, hermanos? Me diste una alma a mí, me diste a mi esposa. ¿Cuántas almas hemos ganado? Eso es lo que está hablando el Señor, para que llevarlas al cielo. Dice, pues no, nomás 2. No, hermano, estás aquí para ir a llevar la palabra de Dios a aquellas personas que no la han oído. Hoy es un día grande y muchos lo usan para celebrar y está bien, pero primero tenemos que celebrar la resurrección de Cristo. Amén. Usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. Y el amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esa pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo otra vez. Así es que el Señor no se le olvida nada de lo que tú hayas hecho, de lo que estés haciendo. El Señor un día nos va a leer todo lo que hicimos en este mundo. Juan 20 del 1 al 9. El domingo, por la mañana, temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con otro discípulo, a quien Jesús amaba. Y les dijo, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa. Ahí estaba más gordito. Pedro llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar dentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró a la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró, vio y creyó. Entrar, ver y creer. Ese es como trabaja el Señor. Primero tiene que entrar en tu corazón. Luego tú te das cuenta de que hay una diferencia muy grande en ti. Y después creer en la palabra de Dios. Y creyó, porque hasta ese momento aún no habían entendido las Escrituras, que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después se fueron a su casa. La vida de Jesús es impactante. Al ver los milagros, las sanidades que hizo, Jesús hizo muchos milagros. Pero hermanos, nada de esto servirá si Jesús no hubiera resucitado. Amén. La muerte ha sido vencida, hermanos, y esa es la fuerza, la gloria y el poder que envuelve a la iglesia. La iglesia, hermanos, no va a ser vencida. Por más que otros quieran cerrar o quitar a Jesús de las escuelas, del gobierno, de donde quiera, la iglesia va a prevalecer. Jesús no va a permitir que cierren su iglesia. Las puertas del infierno no pueden contra la iglesia, ya fueron vencidas. Hay personas que dicen, no puedo dejar de fumar, de tomar, de hacer drogas. Dicen, no puedo. Pero, fíjense bien, pero sí se puede. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Amén. Otra vez, ¿cuál es la solución a eso? Dice Jesús, yo soy el camino. Sígueme para que darte la solución a tu problema.
soy el camino, soy la verdad. Esta es la verdad y yo soy la vida, el que da la resurrección. Todo está en Cristo, hermanos. Todo lo que crees en tu corazón, está en Cristo, basado en Cristo, solo por Cristo, para Cristo, siempre Cristo. Siempre Dios nuestro Señor, que esté en tu corazón para poder triunfar donde quiera que vayas. Yo soy la vida y toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Donde quiera que vayas, la potestad de Jesús, la palabra de Jesús es lo que cuenta. Nada más, hermanos. Jesús les dijo, voy a resucitar al tercer día. Y los apóstoles fueron a buscarlo y no lo vieron. ¿Por qué? Porque no creyeron. Es como aquí. ¿Dónde está Jesús? No lo vemos, pero lo creemos. No lo estamos viendo, lo creemos cuando vemos una persona en la cual trabajó Jesús, en la cual hubo un cambio drástico en él, en el cambio que ahora es una persona muy diferente a la que antes era. Pero te dicen, este hombre yo lo veía allá, lo veía en las cantinas, lo veía en las carreras de caballos, lo veía donde quiera, y ahora es un hombre de Dios, es un hombre que dedicado al Señor. Sí se puede, hermanos. Es cuando podemos usar, no para andar de afuera con los anuncios de la inmigración. Aquí dice, sí se puede. ¿Entienden? Van allá, pero no vienen a pedirle al Señor que arregle su causa. No veo yo cómo los va a ayudar el Señor. Si estás aquí y Dios te convence de que tienes que ir a levantar una de esas banderas, pues te doy permiso. Pero si Dios no estás con Dios tú, ¿cómo vas a hacer una cosa así? A hacer una demostración de rebeldía con lo que están haciendo y decir que quieres tus derechos. Hermanos, el primer derecho es creer en Dios nuestro Señor. Él va a suplementar todo lo que tú pienses, todo lo que quieras hacer, Él tiene la solución. Amén. Amén. Deja que el mundo haga lo que quiera. Un día toda rodilla se va a doblar, amén, toda boca va a decir que Jesús es Rey. ¿Me entiendes? Y ese día lo esperamos, espéralo tú. De cualquier persona que le hayas hablado de Jesús, te dice, no, yo no quiero oír de eso, yo tengo suficiente. Me han dicho personas, yo no estoy preparado, yo soy muy joven, no puedo, quizás mañana, quizás el mes que entra. Entonces, un día, hermanos, no pierda la esperanza de traer esa persona a la iglesia, porque un día esa rodilla se va a doblar. Así es, amén, amén. En el verso 14 del capítulo 20 de Juan dice, cuando había dicho esto, no sabían ellos dónde habían llevado a Jesús. Dice, no creyeron y se fueron muy tristes. Bien. Cuando habían dicho eso, en el verso 14, 20 de Juan dice, cuando habían dicho esto se volvió y vio a Jesús, María Magdalena, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. ¿Cuántas veces está Jesús detrás de ti, hermano, y no sabes que está contigo? Está a tu lado en las situaciones difíciles, no sabes que está contigo. Si Él dice, nunca te voy a dejar, ¿cómo es que no crees eso? Dice el Señor, no te voy a dejar, no voy a hacer nada, te voy a ayudar siempre donde quiera que estés. Pídele al Señor porque va contigo en esas situaciones difíciles. Hermanos, hay gente que entra a la iglesia, grábense eso, hay gente que entra a la iglesia, ve al pastor predicando, pero no ven a Jesús. ¿Saben por qué? Porque lo buscan en una persona o en una túnica blanca o brillante. Por eso no creen. Pero la palabra de Dios es algo muy penetrante, es la espada. Penetra en tu corazón cuando de veras quieres entender de la palabra de Dios. Si tú lo buscas, lo vas a encontrar. Si tocas, te va a abrir la puerta. Lo buscan en una túnica blanca y quieren ver los agujeros. Apenas así van a creer. ¿Quién sabe? En aquellos tiempos Jesús les enseñó eso a muchos y no creyeron.
Así es que es tu fe, hermano, la que te salva. Lo que tú creas en Jesús hasta ahorita, cuando las situaciones que te han salvado, cuenta todo eso, ponlo en una balanza y ve cuál pesa más. Y luego ven y habla conmigo. Necesitan ver los agujeros de los clavos para creer. Eso se los dejo de tarea.